El mito es metáfora. Las imágenes de la mitología simbolizan los poderes espirituales que habitan en nuestro interior. Buenas noches a todos, nuevamente aquí en este foro hablando un poco de estos dos escritores que ya he hablado anteriormente. Hay dos concepciones muy distintas del mito, casi opuestas. La concepción lógico-racionalista, materialista o científica que lo entiende como algo falso, como una ficción irracional que no es propia de aquellas personas primitivas que no están dotadas de racionalidad plena. Y la concepción simbólico-poética que les da a esas creaciones ficcionales una importante dimensión epistemológica, pues transmiten un conocimiento simbólico imposible de traducir a términos racionales. Sobre esta concepción del mito, ya al principio he citado lo que dice Joseph Campbell. En palabras de Hans Georg Gadamer, el mito es portador de una verdad propia, inalcanzable para la explicación racional del mundo. Tiene en relación con la verdad el valor de ser la voz de un tiempo originario más sabio. Según Mircea Eliade, es una historia verdadera y lo que es más, una historia de inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa. Para Eduardo Segura es la quintaesencia de lo real. Un estadio en esta posición, en esta controversia, la encontramos en pleno siglo XX, en los encuentros y los desencuentros que Filomito y Misomito tuvieron sobre su visión del mito. De hecho, la visión de Misomito refleja el contexto histórico moderno en el que se movía Filomito. ¿Pero quiénes son ellos? John Ronald Reuel Tolkien, Tollers para sus amigos, Filomito para nosotros esta noche, nace el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica. 3 años después es llevado a Inglaterra. Su padre muere al año siguiente. Entonces su madre alquila una casa en Sale Hall Mill, Birmingham, donde permanecen durante 4 años. Sale Hall fue el modelo para la comarca, hogar de Bilbo Bolsón en El Hobbit. Clive Staple Lewis, Jack para sus amigos, Misomito para nosotros esta noche. Nace el 29 de noviembre de 1898 en Belfast, Irlanda. En su formación se unieron dos tendencias muy distintas. Su padre, hombre autodidacta, aficionado a la oratoria. Su madre, una lectora voraz de buenas novelas. La ausencia de belleza y de experiencias religiosas es una característica de su infancia. Una experiencia recurrente de intenso anhelo dominó su infancia y su adolescencia. De niño, Filomito no sentía ninguna inclinación por los cuentos de hadas. Escribió él mismo. El auténtico interés por la literatura fantástica me lo despertó la filología, ya en el umbral de los años mozos. Y la guerra lo aceleró y desarrolló del todo. En 1900, la madre de Filomito ingresa en la Iglesia Católica. Con sus hijos se traslada a Birmingham. A principios de 1904 se descubre que la madre de Filomito padece diabetes. Pasa algunas semanas en el hospital. Muere en noviembre de ese año. En 1908, debido a un cáncer, la madre de Misomito muere. Con ello desaparece de su vida toda felicidad estable. En septiembre de ese año es enviado a la Windsor School. Recuerda de aquellos días lo que debió ser su primera disputa metafísica. En otoño de 1909, el tutor de Filomito descubre el romance que éste tenía. Filomito fracasa en su intento de obtener una beca en Oxford. Al comenzar el año siguiente, su tutor le prohíbe comunicarse con ella. Ese año, Misomito se inscribe como estudiante interno en el Campbell College, Belfast, Irlanda. Fue en esa época cuando disfrutó más que nunca con los cuentos de hadas. Por otro lado, también ese año, finalmente, Filomito gana una beca para el Exeter College de Oxford. Por esa época descubrió el Kalevala finés. En verano de 1911 se forma la TCBS
The Tea Club Barrovian Society, de la que forma parte Filomito, con sus amigos que habían ido juntos al Kindergarten School y que compartían la misma pasión que él por la literatura y la mitología nórdica. En septiembre de ese año, Misomito se inscribe en el Wheaton College, Inglaterra. Es ahí donde abandona su fe cristiana. En 1914, Filomito se compromete formalmente con su novia. Al comienzo de la guerra, él decide retornar a Oxford y graduarse. Ese mismo año, Misomito conoce la mitología nórdica y a Arthur Greaves, de quien se convierte en amigo para toda la vida. A partir de septiembre de ese año, recibe clases particulares del gran Nock Kirkpatrick, el cual era para Misomito un ente puramente lógico, era ateo, racionalista. En verano de 1915, Filomito se alista con los fusileros Lancashire e inicia su entrenamiento en Bedford y Staffordshire. Al año siguiente, Filomito se casa. En junio, se embarca rumbo a Francia y sirve como oficial de señales de batallón hasta el otoño. Fue allí donde comenzó a idear su mundo mitológico. En noviembre, regresa a Inglaterra enfermo de fiebres de trincheras. En diciembre de ese año, por otro lado, Misomito recibe una beca para el University College, Oxford. Por esos años leyó Phantastes, de George MacDonald. Con él fue bautizada su imaginación. A principios de 1917, convaleciente en Great Haywood, Filomito empieza a escribir el libro de los cuentos perdidos, que se convertirá más tarde en El Silmarillion. En junio de ese año, Misomito se alista en el ejército británico. En abril de 1918, Misomito resulta herido en la batalla de Arras. En noviembre de ese mismo año, después del armisticio, Filomito regresa a Oxford con su familia e ingresa en el equipo del New English Dictionary. Ese diciembre, Misomito se da de baja en el ejército británico. Misomito, recién regresado del servicio militar en la Primera Guerra Mundial y animado por Kirkpatrick, publica su primer trabajo, Spirits in Bondage, A Cycle of Lyrics, bajo el seudónimo de Clive Hamilton. Este libro, según sus propias palabras, estaba centrado principalmente en la idea de que la naturaleza es completamente diabólica y malévola y que Dios, si existe, está fuera de los ordenamientos cósmicos y en oposición a ellos. En 1920, Filomito es designado lector de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. 2 años después, Eric Valentin Gordon se incorpora al personal de Leeds. Ambos comienzan a trabajar en su edición de Sir Gawain y el Caballero Verde. En 1924, Filomito es designado profesor de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Al año siguiente se publica su edición de Sir Gawain. En verano es nombrado profesor de anglosajón en Rawlinson y Bosworth, en Oxford. En 1925, Misomito es nombrado miembro del Magdalen College de Oxford, donde imparte clases de lengua y literatura inglesa. Misomito había sido educado como un protestante del Ulster. De adolescente había profesado el agnosticismo, descubriendo luego que encontraba mayor afinidad en la mitología pagana que en el cristianismo. Una carta que Misomito escribe a Greaves da una pista de su visión de los mitos por esa época. Creo que no creo en ninguna religión. No hay absolutamente ninguna prueba de ninguna de ellas. Y desde un punto de vista filosófico, el cristianismo ni siquiera es la mejor. Todas las religiones, es decir, todas las mitologías, para darle su nombre propio, son mera invención del hombre. Cristo, tanto como Loki. El hombre primitivo se vio rodeado de toda clase de cosas terribles que no entendía. Truenos, pestilencias, serpientes, etc. ¿Qué más natural que suponer que estaban animadas por espíritus malignos que trataban de torturarlo? Los mantenía a raya, encogiéndose ante ellos, cantando canciones, haciendo sacrificios, etc. Gradualmente, estos supuestos seres, de ser meros espíritus de la naturaleza, fueron elevados a ideas más elaboradas, como los antiguos dioses. Y cuando el hombre
se volvió más refinado, pretendió que estos espíritus eran buenos y poderosos. De este modo surgió la religión, es decir, la mitología. Un filósofo hebreo, Yeshua, cuyo nombre hemos alterado hasta convertirlo en Jesús, fue considerado un dios después de su muerte. Y nació un culto que se conectó después con la vieja adoración hebrea a Yahvé. Así nació el cristianismo, una mitología más. A mediados de la década de 1920 llegó a lo que él llamaba su nueva visión. Escribió: absurdamente creía que el mito cristiano comunicaba a las mentes poco dadas a la filosofía una parte de la verdad tan grande como podía entender, y que incluso esa parte les ponía por encima de la irreligiosidad. Los que no podían llegar a la noción del absoluto se acercarían más a la verdad creyendo en un Dios que sin creer en él. En 1926 había ido aún más lejos, arribando a la conclusión de que su búsqueda de la fuente de lo que él llamaba alegría era en realidad la búsqueda de Dios. Pronto le resultó evidente que debía aceptar o rechazar a Dios. Entonces conoció a Filomito. En él halló un ser dotado de ingenio, de energía intelectual, que era, sin embargo, un devoto cristiano. Por esta época leyó El hombre eterno de Chesterton, en donde por primera vez vio toda la concepción de la historia. Filomito asistió a una reunión de la Facultad de Inglés en el Merton College. Entre los rostros familiares había un recién llegado, un hombre robusto de 27 años, vestido con desaliño, al que acababan de nombrar Fellow y tutor de lengua y literatura inglesas en el Magdalen College. Era Misomito. Al principio los dos hombres giraron con desconfianza uno en torno al otro. Filomito sabía que Misomito, aunque medievalista, pertenecía al campo de la literatura y era en consecuencia un posible adversario. Misomito, por su parte, anotó en su diario que Filomito era un tipo terso, pálido y fluido. Piensa que el idioma es lo auténtico en la escuela. No hay nada de malo en él, solo necesita una bofetada o algo así. Pero pronto Misomito empezó a sentir sincero afecto por este hombre de rostro alargado, mirada vivaz, a quien le gustaban la buena conversación, la risa y la cerveza. Y Filomito fue subyugado por la mente rápida de Misomito y por su espíritu tan generoso y amplio como sus deformados pantalones de franela. Misomito escribió que su amistad con Filomito había señalado el derrumbe de dos viejos prejuicios. Cuando llegué al mundo, se me advirtió que nunca debía confiar en un papista. Cuando llegué a la English Faculty, se me advirtió que no debía confiar nunca en un filólogo. Filomito era ambas cosas. Apenas fue superado el segundo prejuicio, ambos entraron en la región del primero. Esta amistad no fue tan importante para Misomito como para Filomito. En una carta, Greaves describió a Filomito como uno de sus amigos de segunda clase. Entre los de primera clase, tal y como lo explicó en la misma carta, estaban el mismo Greaves y Owen Barfield. Sin embargo, posteriormente le escribiría a Greaves en otra carta. Desde que empezó el curso, me lo he pasado muy bien leyendo un cuento infantil que Filomito acaba de escribir. Y he hablado de él antes. El único hombre absolutamente adecuado, si el destino lo hubiera permitido, para ser el tercero en nuestra amistad en los viejos tiempos, pues también creció con William Morris y George MacDonald. En este año, Misomito, nuevamente bajo el seudónimo de Clive Hamilton, publica su segundo trabajo, Daimer, un poema épico que narra las aventuras de su protagonista desde su nacimiento en un estado totalitario hasta los acontecimientos que conducen a su muerte a manos de un monstruo que él mismo engendró. En mayo de 1927, Filomito había enrolado ya a Misomito en su asociación de los Colbitters para discutir un interés común en particular, los mitos y el idioma de la antigua Islandia.
Este nombre hacía referencia a la narración de aventuras y sagas nobles junto al hogar ardiente. La imagen también enfatiza la intimidad compartida por los miembros del grupo mientras se abrigaban contra el frío del cambio mundial y la secularización y se deleitaban unos a otros con la narración de grandes historias de la historia y el mito. A Misomito le cautivaba la mitología nórdica ya desde adolescente. Y cuando encontró a Filomito, un serafín que se regocijaba con los misterios de los Edda y las complejidades de la leyenda Volsunga, fue obvio que tendría muchas cosas que compartir con él. Durante los primeros años de su amistad, era común ver a Filomito sentado en uno de los austeros sillones del gran salón de los Magdalen New Buildings, mientras Misomito, con la pipa apretada entre los labios y las cejas alzadas detrás de una nube de humo, hablaba o escuchaba sin dejar de caminar de un lado a otro para de pronto detenerse y exclamar: «Distingo, Filomito, distingo», como respuesta a una afirmación excesivamente osada de su amigo. Misomito discutía, pero cada vez estaba más cerca de admitir que Filomito se hallaba en lo cierto. Hacia verano de 1929, Misomito profesaba ya el teísmo, una simple fe en Dios. En otoño de este año, cuenta Griffiths en una carta: «Una semana estuve despierto hasta las 2:30 de lunes, hablando con el profesor anglosajón Filomito, que regresó conmigo a la universidad después de una sociedad y se sentó a hablar de los dioses, los gigantes y Asgard durante 3 horas, para luego marcharse con viento y lluvia. ¿Quién podría echarlo? Porque el fuego era brillante y la charla era buena». Por estos días, Filomito se animó a mostrarle una versión inconclusa de su balada de Leisian. Misomito escribió diciendo sobre su lectura, «Con toda franqueza, hace años que no pasaba una noche tan deliciosa y el interés personal de leer la obra de un amigo tenía muy poco que ver con ello». Misomito supo apreciar el mundo imaginario de Filomito, ya que los cuentos de Filomito constituían la encarnación de esa añoranza nórdica que Misomito y Griffiths habían profesado desde la adolescencia. Misomito, a su vez, le dio a Filomito una copia del primer capítulo de su estudio magistral de la poesía medieval alegórica del amor cortés, que finalmente se publicaría como La alegoría del amor. En enero de 1930, Misomito escribió a Griffiths: «A pesar de mis recientes cambios de perspectiva, aún me inclino a creer que solo puedes entresacar de los evangelios aquello que tú llamas Cristo, escogiendo, seleccionando y obviando muchas cosas». Y también le dijo sobre Filomito: «Es el hombre del que te hablé la última vez que estuvimos juntos, el autor de voluminosos romances métricos inéditos y de los mapas que los acompañan, mostrando las montañas de Dred y Nargothrond, la ciudad de los orcos. De hecho, él es en una parte de sí mismo lo que éramos nosotros». Este año Filomito empieza a escribir El Hobbit, lo abandona antes de terminar. Fue finalmente en 1931 cuando Misomito comprendió que la mitología había desempeñado un papel importante en la historia del pensamiento. Fue una conclusión que le ayudó en su batalla filosófica. El sábado 19 de septiembre de ese año se encontraron de noche. Misomito había invitado a Filomito a cenar en el Magdalen con otra persona, Hugo Dyson, a quien Filomito había conocido en el Exeter College. Dyson enseñaba ahora literatura inglesa en la Universidad de Reading y visitaba Oxford a menudo. Era cristiano y hombre de ingenio felino. Después de la cena, Misomito, Filomito y Dyson salieron a caminar. Era una noche en que soplaba un viento impetuoso, como lo eran también los pensamientos que cruzaban por la mente de Misomito. Echaron a andar por el Addison Walk, el sendero que corre al lado de varios afluentes del río Cherwell, y comenzaron a hablar de la metáfora y el mito. Misomito creía ahora en Dios, pero no podía comprender todavía la función de Cristo en el cristianismo, ni tampoco el significado de la crucifixión y la resurrección. En el transcurso de la noche, Filomito y Dyson
le demostraron que él proponía una exigencia indebida. En efecto, Misomito jamás había subestimado el poder del mito. Todo lo contrario, ya que una de sus primeras pasiones fue la mitología nórdica del dios fallecido Balder. Se sentía conmovido cuando hallaba en alguna religión pagana el concepto de sacrificio y la idea de una deidad que moría y resucitaba. Había excitado su imaginación, pero seguía sin creer en los mitos que le deleitaban. Sin embargo, continuaron ellos. Misomito pedía de los evangelios un sentido claro más allá del mito. ¿Acaso no podía transferir al cristianismo su apreciación comparativamente poco crítica del sacrificio en otros mitos? Pero los mitos son mentiras, dijo Misomito, aunque esas mentiras sean dichas a través de la plata. No, dijo Filomito, no lo son. Y señalando las ramas de los grandes árboles del Magdalen Grove, dobladas por el viento, inició una nueva argumentación. Justo entonces, como lo escribió Misomito, más tarde, fueron interrumpidos por una ráfaga de viento que llegó tan de repente en la noche tranquila y cálida que hizo que cayeran tantas hojas que pensamos que estaba lloviendo. Todos contuvimos la respiración. Cuando Filomito reanudó la charla, empezó su argumento por lo que estaban viendo. Mira los árboles, y así los denominas, dijo Filomito. Sin embargo, los árboles no son árboles hasta que se los nombra y se los mira. Llamas estrella a una estrella y dices que es solo materia en una bola obligada a seguir un curso matemático entre lo regimentado, lo frío y lo inánime, donde átomos destinados son heridos a cada momento. Pero debes tener en cuenta que palabras como árbol y estrella fueron nombres dados a estos objetos por personas con puntos de vista muy diferentes a los nuestros. Los primeros hombres que vieron un árbol o una estrella pensaban de forma muy distinta. Para ellos, el mundo estaba hecho de seres mitológicos. Ellos veían las estrellas como seres vivientes. Todo hebras de plata viva que estallan de pronto como flores en una canción antigua y que el eco musical desde hace tiempo persigue. Y veían el cielo como una tienda enjollada de mitos, adornada por elfos, y ninguna tierra, sino la matriz de donde todo nace. Posteriormente, Misomito recordará estas palabras en la travesía del viajero del alba al escribir el diálogo. Soy una estrella en reposo, dijo Ramandú. En nuestro mundo, dijo Eustas, una estrella es una inmensa bola de gas incandescente. Incluso en tu mundo, hijo mío, repuso Ramandú, las estrellas no son eso, sino que de eso están hechas. Pero regresando a aquella noche de septiembre de 1931, dijo Misomito, eso no responde de forma efectiva a lo que ya he dicho, de que los mitos son mentiras. Sin embargo, replicó Filomito, el corazón del hombre no está hecho de engaños. Puede pervertir sus pensamientos con mentiras, pero viene de Dios y obtiene sabiduría del único que es sabio y todavía lo invoca. Misomito estuvo de acuerdo, de hecho había aceptado desde hace muchos años una noción parecida a esa. Por tanto, prosiguió Filomito, no solo los pensamientos abstractos, sino también sus invenciones imaginarias deben originarse con la ayuda de Dios y deben, en consecuencia, reflejar algo de la verdad eterna. Al nombrar y describir las cosas, no estás más que inventando tus propios términos. Y así como el lenguaje es invención de objetos e ideas, el mito es invención de la realidad. Venimos de Dios e inevitablemente los mitos que tejemos
aunque contienen errores, reflejan también un astillado fragmento de la luz verdadera, la eterna verdad de Dios. El hombre es subcreador, a través de quien se refracta la luz y se separa en fragmentos del sencillo blanco a numerosos matices, continuándose sin fin en formas vivas que van de mente en mente. Solo elaborando mitos, solo convirtiéndose en un subcreador e inventando historias, puede aspirar el hombre al estado de perfección que conoció antes de la caída. Aunque ahora exiliado, el hombre no se ha perdido del todo, ni ha cambiado tanto, todo. Quizá conozca la desgracia, pero no ha sido destronado y aún lleva los harapos de su señorío, el dominio del mundo con actos creativos. Nuestros mitos pueden equivocarse, pero se dirigen, aunque vacilen, hacia el puerto verdadero. En tanto, el progreso materialista conduce solo a un abismo oscuro a donde el progreso lleva, si por misericordia de Dios el progreso termina, y a la corona de hierro de las fuerzas del mal. Los mitos paganos no son, por tanto, siempre mentiras. Hay algo de cierto en ellos. Filomito reconoce que la realidad del ser humano no es otra cosa que un entramado de historias míticas. Al exponer esta creencia en la verdad inherente a la mitología, Filomito revelaba el centro de su credo filosófico como escritor, el mismo que se encuentra en el corazón de El Silmarillion. Filomito quedó convencido por la fuerza de los argumentos de Filomito. Sin embargo, tenía otra cuestión que plantear a su amigo, y como era tarde, decidieron entrar en las habitaciones de Filomito. El fuego era ardiente y la charla era buena. Allí, dijo continuamos con el cristianismo, una buena y larga conversación satisfactoria en la que aprendí mucho. Lo que de verdad le impedía a Filomito convertirse al cristianismo es que lo consideraba irrelevante. Como él mismo lo decía, no podía comprender cómo la vida y muerte de alguien, fuese quien fuese, hace 2000 años, nos puede ayudar a nosotros ahora, excepto por el ejemplo que nos da. ¿Cómo podía la muerte y resurrección de Cristo salvar al mundo? Filomito le señaló que esto implicaba un defecto en su imaginación, que no atinaba a comprender el cristianismo porque cuando pensaba en ello, le ponía la imaginación receptiva con la cual se permitía comprender el mito y se volvía estrecho y empirista. De hecho, le dijo, la solución está en desarrollar lo que te he dicho previamente. ¿No te he demostrado que los mitos paganos eran formas de expresar a Dios a través de la mente de los poetas y utilizar las imágenes de su mitopoeia para expresar fragmentos de la verdad eterna? Pues el cristianismo es justo lo mismo, con la enorme diferencia de que el poeta que lo inventó es el mismo Dios y las imágenes que utilizó eran hombres reales. ¿Quieres decir, preguntó Filomito, que la historia de Cristo no es más que un mito verdadero? Un mito que actúa sobre nosotros, igual que los demás, pero con la tremenda diferencia de que realmente sucedió. Entonces, dijo, empiezo a comprender. Sí, respondió Filomito, existe un verdadero Dios muerto, con una localización precisa en la historia y con consecuencias históricas definitivas. El viejo mito se ha convertido en un hecho, aunque siga manteniendo el carácter de mito. Por lo tanto, preguntarse qué es lo que significa es absurdo. ¿Acaso te preguntas lo que significa la historia de Balder o Adonis o cualquier otro dios muerto? No, por supuesto que no. Sencillamente disfrutamos de ellas, las saboreamos y obtenemos de ella algo que no nos puede dar el argumento abstracto. Puedes traspasar esa actitud, esa apreciación de cuento a la vida y muerte de Cristo. Puedes tratar ese asunto como un cuento y ser completamente consciente
de que puedes obtener de ello un alimento que jamás encontrarás en las verdades abstractas. Puedes darte cuenta de que es un mito y mostrarte más receptivo. El Nuevo Testamento ofrece un relato maravilloso o un relato de género más amplio, que abarca toda la esencia de las historias de fantasía. Contiene muchas maravillas, particularmente artísticas, hermosas y emotivas, míticas en su significado intrínseco y absoluto. Y entre esas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que pueda concebirse. Pero esa historia ha entrado ya en la historia con mayúscula y en el mundo primario. El arte se ha autentificado. Dios es el Señor de los ángeles y de los hombres y de los elfos. La leyenda y la historia se han encontrado y fusionado. El Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz. Se quedaron conversando hasta las 3 de la mañana, hora en que Filomito regresó a su casa. Después de acompañarlo bajo el viento y la lluvia hasta el High Street, Misomito y Dyson caminaron por el claustro sin cesar de hablar hasta que la luz apareció en el cielo. Misomito escuchó a Dyson afirmar a su modo lo mismo que sostuviera Filomito. Entre septiembre y octubre de ese año, Misomito escribió cartas a Grips sobre esta conversación y cómo fue definitiva en su camino hacia el cristianismo. En una de ellas se encuentra ya una perspectiva completamente diferente del mito. Lo que Dyson y Filomito me mostraron fue esto, que si me encontraba con la idea del sacrificio en una historia pagana, no me importaba en absoluto. De nuevo, que si me encontraba con la idea de un Dios sacrificándose a sí mismo, me gustaba mucho y me conmovía misteriosamente. Otra vez, que la idea del Dios que muere y resucita, Balder, Adonis, Bacon, me conmovía de manera similar siempre que la encontrase en cualquier lugar, excepto en los evangelios. La razón era que las historias paganas me estaban preparando para sentir el mito como algo profundo y sugestivo, de significados más allá de mi comprensión, y aunque no pudiera decir en fría prosa lo que significaba. Ahora bien, la historia de Cristo es simplemente un mito verdadero, un mito que actúa sobre nosotros de la misma manera que los demás, pero con esta tremenda diferencia de que realmente sucedió. Y uno debe contentarse con aceptarlo de la misma manera, recordando que es el mito de Dios, mientras que los demás son mitos de hombres. Es decir, las historias paganas son Dios expresándose a través de las mentes de los poetas, usando imágenes como las que se encontró allí, mientras que el cristianismo es Dios expresándose a través de lo que llamamos cosas reales. Por lo tanto, es verdad, no en el sentido de ser una descripción de Dios que ninguna mente finita podría asimilar, sino en el sentido de ser la forma en que Dios elige o puede aparecer a nuestras facultades. Las doctrinas que obtenemos del mito verdadero son, por supuesto, menos verdaderas. Son la traducción a nuestros conceptos e ideas de lo que Dios ya ha expresado en un lenguaje más adecuado. A saber, la encarnación, la crucifixión y la resurrección reales. Esto equivale a una creencia en el cristianismo. En cualquier caso, ahora estoy seguro de que esta historia cristiana debe abordarse, en cierto sentido, como abordo otros mitos. Es la más importante y la más llena de significado. También estoy casi seguro de que realmente sucedió. Más tarde, Misomito escribiría un ensayo en el que, en palabras de Filomito, muestra qué valor tan grande, nutricio, tiene para la mente el valor en cuanto a cuento de la entera historia cristiana.
En este ensayo pasa de una zancada las trampas en que se amargan tantos escritores modernos, incluidos los no creyentes. El corazón del cristianismo es un mito que también es realidad. El viejo mito del Dios agonizante, sin dejar de ser mito, desciende desde el cielo de la leyenda y la imaginación a la tierra de la historia. Para ser verdaderamente cristianos, debemos asentir al hecho histórico y aceptar el mito con la misma aceptación imaginativa que concedemos a los otros mitos. Quienes no saben que este gran mito se hizo realidad cuando la Virgen concibió, merecen verdaderamente lástima. Si Dios elige ser mitopoético, ¿vamos a negarnos nosotros a ser mitopáticos? Este es el matrimonio del cielo y la tierra, perfecto mito y perfecta realidad, que reclama nuestro amor y nuestra obediencia, pero también nuestra admiración y nuestro deleite, dirigido al salvaje, al niño y al poeta que hay en cada uno de nosotros, no menos que al moralista, el intelectual y el filósofo. Misomito también escribiría en otro ensayo: así como Dios no deja de ser Dios por ser hombre, el mito sigue siendo mito incluso cuando se convierte en hecho. La historia de Cristo exige de nosotros no solo una respuesta religiosa e histórica, sino también imaginativa. También en otra ocasión, Misomito escribió: todo lo que soy en la vida privada es un crítico literario e historiador. Ese es mi trabajo. Y estoy dispuesto a decir sobre esta base que si alguien piensa que los evangelios son leyendas o novelas, esa persona simplemente está demostrando su incompetencia como crítico literario. He leído muchas novelas y sé bastante sobre las leyendas que surgieron entre los pueblos primitivos y sé perfectamente que los evangelios no son ese tipo de cosas. Y escribiría en su autobiografía: no había nada como los evangelios en toda la literatura y no había una persona que fuese como la que estos describen, tan real, tan reconocible a través de tanto tiempo y sin embargo tan luminosa, iluminada por una luz de más allá del mundo, un Dios. Pero si era Dios, como ya no volveremos a ser politeístas, no era un Dios, era Dios. Aquí, y solo aquí, en este tiempo, el mito podría haberse hecho realidad. El mundo, carne. Dios, hombre. Esto no es una religión ni una filosofía, es la reunión y actualización de todas ellas. Frente a la concepción racionalista del mito, que antes tenía Misomito, ahora descubre su concepción simbólica y confiesa que es la comprensión que a partir de la mitología pagana tiene de la idea del sacrificio de lo divino, lo que le permite creer y entender el sacrificio de Cristo, paso que marca su conversión dada el 28 de septiembre de ese mismo año. Escribió: he pasado de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi larga conversación nocturna con Dyson y Filomito han tenido mucho que ver con eso. Después de su conversión, mientras estaba con Arthur Greaves en Belfast, empezó a escribir lo que él llamó El regreso del peregrino, su novela alegórica autobiográfica que se publicó en 1933, la cual a Filomito le pareció una ironía y dijo: el regreso de Misomito al cristianismo no había de ser por una puerta nueva, sino por la vieja. Al menos en el sentido de que al reasumirlo asumiría también o volvería a despertar los prejuicios tan arteramente implantados en su infancia y adolescencia, y sería otra vez un protestante de Irlanda del Norte. También escribió Filomito en una carta: queda mucho de Ulster en Misomito, todavía, aunque él mismo no lo sabe.
Mientras tanto, Filomito, en los ratos libres que le dejaban las examination schools, componía un largo poema que no fue publicado sino hasta 1964, recordando lo que le había dicho aquella noche de septiembre de 1931 a aquel que dice que los mitos son mentiras y por tanto sin valor, a un dicho a través de plata, es decir, a Misomito, donde advierte que la creatividad de los mitos, la fantasía y por ende los cuentos de hadas es una actividad connatural al hombre, ni destruye ni ofende la razón. Al contrario, cuanto más aguda y más clara sea la razón, más cerca se encontrará de la fantasía. Aunque genere incomprensión en este mundo racionalista y pragmático en el que vivimos, el mundo de monos progresistas, erectos y sabios, aquellos de mayor inteligencia que han sido corrompidos y desintegrados por la escuela y el clima de nuestros días. Al poema lo llamó mitopoeia, es decir, la acción de crear mitos. En este poema plasma la oposición de las formas encontradas y excluyentes de ver el mundo de sus protagonistas, la racionalista y matemática de Misomito y la simbólica y poética de Filomito. En octubre de 1933, en su diario, Filomito escribió: la amistad con Misomito compensa muchas cosas, y aparte del placer y el bienestar constante, me han hecho un gran bien entrar en contacto con un hombre a la vez honesto, valiente e intelectual, un erudito, poeta y filósofo, y finalmente, después de una larga peregrinación, un amante de nuestro Señor. Después de aquella conversación, Misomito y Filomito comenzaron a coincidir en su apreciación y valoración del mito. Para Filomito, el mito y el cuento de hadas, como toda forma de arte, debe reflejar y contener en solución elementos de moral y verdad o error religiosa, pero no de manera explícita, no de manera reconocida, no de la forma conocida del mundo primordialmente real. Creo que las leyendas y los mitos encierran no poco de verdad. Por cierto, presentan aspectos de ella que solo pueden captarse de ese modo. Y hace ya mucho se descubrieron ciertas verdades y modos de esta especie que deben siempre reaparecer. Hablando sobre los efectos de los cuentos de hadas, Filomito dice: tales historias producen ahora un efecto mítico o total, imposible de analizar, un efecto independiente por completo de los hallazgos del folclore comparado, y que éste no puede ni explicar ni desvirtuar. Tales historias abren una puerta a otro tiempo, y si las cruzamos, aunque sea por solo un instante, nos quedamos fuera de nuestra propia época, acaso fuera del tiempo mismo. No es difícil imaginar la singular emoción y el júbilo que llegaríamos a experimentar si descubriéramos que algunos de los más bellos cuentos de hadas son primariamente verdaderos, que su contenido es histórico, sin que tengan por ello que perder la significación mítica y alegórica que poseen. En un ensayo que describe la grandeza del poema medieval Sirgawan y el Caballero Verde, Filomito escribe: detrás de nuestro poema acechan las figuras del antiguo mito, y entre los versos se dejan oír los ecos de cultos arcaicos, creencias y símbolos remotos, desde la conciencia de un educado moralista, pero también poeta, de finales del siglo XIV. Su historia no trata de esas cosas antiguas, pero sí recibe parte de su vitalidad, su carácter vívido y su tensión de ellas. Así es como ocurre con los más grandes cuentos de hadas, de los que este es uno. En efecto, no hay mejor medio para la enseñanza moral que un buen cuento de hadas. Misomito, por su parte, apuntará que el mito en general no es meramente historia mal entendida, ni una ilusión diabólica, ni una mentira sacerdotal, sino, en el mejor de los casos, un destello real
aunque desenfocado de la verdad divina, que cae sobre la imaginación humana. Misomito ya se había dado cuenta de que el mito nos hace entender verdades intangibles de la existencia y nos permite volver a nuestra propia realidad, como también escribió. El valor del mito es que toma todas las cosas que conocemos y les devuelve el rico significado que ha estado oculto por el velo de la familiaridad. El niño disfruta de su carne fría, que de otro modo resultaría aburrida, fingiendo que es un búfalo recién matado con su propio arco y flecha. Y el niño es sabio. La carne real vuelve a él más sabrosa por haber sido sumergida en una historia. Se podría decir que solo entonces es la carne real. Si estás cansado del paisaje real, míralo en un espejo. Al poner pan, oro, caballo, manzana o los mismos caminos en un mito, no nos alejamos de la realidad, la redescubrimos. Mientras la historia persista en nuestra mente, las cosas reales son más ellas mismas. Y también Misomito decía, un gran mito es válido mientras perdure la situación de la humanidad. Siempre producirá en quienes puedan recibirlo las mismas catarsis. También en Perelandra, Misomito hizo una muy aguda y severa descripción de la mitología, destacando la distancia entre la verdad atisbada y su expresión. Nuestra mitología está basada en una realidad más sólida de lo que soñamos, pero está también a una distancia casi infinita de esta base. Y cuando le dijeron esto, Ransom comprendió por fin que la mitología era lo que era, destellos de fuerza y belleza celestiales cayendo en una selva de imbecilidad y porquería. También comenta que hay muchos mitos modernos inventados en periodos civilizados. Una vez llevé a un héroe a Marte en una nave espacial, pero cuando supe más, hice que unos ángeles lo transportaran a Venus. Tampoco es necesario que los mundos extraños, cuando lleguemos allí, estén estrictamente ligados a probabilidades científicas. Lo que importa es su maravilla, su belleza o su capacidad de sugerencia. Cuando yo mismo puse canales en Marte, creo que ya sabía que mejores telescopios se habían disipado esa vieja ilusión óptica. La cuestión era que formaban parte del mito marciano, tal como ya existía en la mente común. La defensa y el análisis de este tipo, por lo tanto, no son diferentes de los de la literatura fantástica o mitopoética en general. Misomito y Filomito se veían mucho. Filomito leyó a Misomito trozos de El Silmarillion y este lo urgió a apresurarse a completar su escritura. Desde el comienzo de la década de los 30 en adelante, los dos dependieron menos de aquella mutua y exclusiva compañía y más de la de otras personas. Este grupo de amigos que se empezaba a congregar ahora, poco después de 1930, cuando los Colbitters dejaron de reunirse, se llamó los Inklings, un conjunto de amigos, todos varones y cristianos, y en su mayoría interesados por la literatura. Aunque Filomito y Misomito parecen tener un pensamiento común acerca del mito, cuando se materializan en la creación de sus mitos, las divergencias se hacen evidentes. Sobre todo en la década de los 50, cuando comienzan a publicarse los primeros volúmenes de las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos. Misomito admiraba la obra de El Señor de los Anillos de Filomito, a la que llegó a describir como un verdadero mito moderno, escribiendo que este libro es como un relámpago en un cielo despejado, tan marcadamente diferente, tan impredecible en nuestra época. Probablemente ningún libro escrito hasta ahora en el mundo sea un ejemplo tan radical de lo que su autor ha llamado en otro lugar subcreación.
Lo que demuestra que estamos leyendo un mito, no una alegoría, es que no hay ninguna indicación de una aplicación específicamente teológica, política o psicológica. Un mito señala para cada lector el ámbito en el que vive más. Es una llave maestra. Úsela en la puerta que le guste. Y en una carta, Misomito escribió su idea raíz de Filomito sobre el arte narrativo es subcreación. Mi parecer sería que un buen mito es algo más elevado que una alegoría. Además, sobre el Hobbit dijo en una carta a Griffiths: leer su cuento de hadas ha sido asombroso. Es tan exactamente como lo que ambos anhelábamos escribir o leer en 1916, que uno tiene la sensación de que no está inventando, sino simplemente describiendo el mismo mundo al que los tres tenemos acceso. Y en una reseña escribió: solo años después, en la 10ª o 20ª lectura, comenzarán a darse cuenta de la hábil erudición y la profunda reflexión que han hecho que todo en él sea tan maduro, tan amigable y a su vez tan verdadero. La predicción es peligrosa, pero el Hobbit bien podría resultar un clásico. Por otro lado, sobre la primera parte de la trilogía cósmica, Filomito escribe: leí la historia en el original y me sentí tan subyugado que no pude hacer nada hasta que la hube terminado. Para el lector inteligente, un vasto número de consecuencias filosóficas y míticas realzan enormemente la aventura superficial sin hacerla desmerecer en nada. La mezcla de vera historia y mitos me pareció irresistible. El mito subyacente es, por supuesto, el de la caída de los ángeles. Sin embargo, Filomito se muestra receloso hacia las crónicas de Narnia cuando escribe que se dice que Narnia y toda esa parte de la obra de Misomito debería quedar fuera de los límites de mi simpatía, así como gran parte de la mía estaba fuera de los límites de la suya. Recelo que tiene que ver con sus teorías sobre el mito y sobre la composición de la obra. Lo que en verdad sucede es que el inventor de cuentos demuestra ser un atinado subcreador, construye un mundo secundario en el que la mente puede entrar. Dentro de él, lo que se relata es verdad. Está en consonancia con las leyes de ese mundo. En una carta, Filomito habla de su rechazo por la alegoría. Una pasión mía, igualmente fundamental ab inicio, es la que siento por el mito, no por la alegoría. Me disgusta la alegoría consciente e intencional. Sin embargo, todo intento de explicar el contenido de un mito o de un cuento de hadas debe recurrir al lenguaje alegórico. Y en la presentación de El Señor de los Anillos, Filomito escribió: detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones, y desde que fui lo bastante mayor y cauteloso como para detectar su presencia, siempre lo he hecho. Prefiero la historia, real o ficticia, con sus múltiples referencias para el pensamiento y la práctica de los lectores. Creo que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la segunda en una intención de dominar por parte del autor. Por esto, Filomito rechaza de las crónicas de Narnia que el narrador realiza constantes intromisiones en el relato, lo cual aleja del realismo que él quiere conseguir en su obra, además de que hay demasiados enlaces entre el mundo ficcional y el mundo real. También rechaza que se realice una mezcla incoherente de mitos paganos y cristianos, lo que resta verosimilitud al relato. A todo esto añade
que esta obra de Misomito es una alegoría y no un mito. Ante la acusación de haber realizado una obra alegórica en Narnia, Misomito explica que el proceso compositivo no fue alegórico, porque parte de imágenes aparecidas primero que fueron impregnándose de un significado simbólico, se fueron haciendo un mito. Algunas personas parecen pensar que comencé preguntándome cómo podría decir algo sobre el cristianismo a los niños. Luego me fijé en el cuento de hadas como instrumento. Luego reuní información sobre psicología infantil y decidí para qué grupo de edad escribiría. Luego redacté una lista de verdades cristianas básicas y elaboré alegorías para encarnarlas. Todo esto son puras ilusiones. No podría escribir de esa manera en absoluto. Todo comenzó con imágenes. Un fauno con un paraguas, una reina en un trineo, un magnífico león. Al principio ni siquiera había nada cristiano en ellos. Este elemento se introdujo por sí solo. Era parte del burbujeo. Luego vino la forma, el cuento de hadas. Me enamoré de la forma misma, su brevedad, sus severas restricciones a la descripción, su tradicionalismo flexible, su inflexible hostilidad a todo análisis, digresión y reflexiones. Y en una carta también escribió: yo no me dije a mí mismo, quiero que Narnia el león represente a Jesús, tal y como Él es en nuestro mundo. Lo que me dije fue, supongamos que existe un país como Narnia y que el Hijo de Dios, al igual que se hizo hombre en este mundo, allí se convirtió en león, e imaginemos entonces qué pasaría. Si lo meditan un poco, verán que es muy distinto. Misomito creó un mito muy distinto al creado por Filomito, un mito muy interconectado con nuestra realidad porque conocía otra faceta del mito, que tiene un impacto profundo en nosotros, que son tan psicagógicos, que apelan a nuestras emociones. No estoy seguro de que alguien haya explicado satisfactoriamente el placer intenso, duradero y solemne que puede proporcionar tales historias. Pero me gustaría llamar la atención sobre un hecho que se ha descuidado, la asombrosa intensidad de la aversión que sienten algunos lectores por lo mitopoético. Sé por experiencia propia que a quienes les gusta lo mitopoético, les gusta con casi la misma intensidad. Los dos fenómenos, tomados en conjuntos, deberían al menos desechar la teoría de que se trata de algo trivial. Parecería por las reacciones que produce que lo mitopoético es más bien, para bien o para mal, un modo de imaginación que nos afecta a un nivel profundo. Y así como los mitos paganos ayudaron a Misomito a entender y a creer, así con los mitos que él creó busca ayudar a otros a entender y a creer. Me pareció ver cómo historias de este tipo podían burlar cierta inhibición que había paralizado gran parte de mi propia religión en mi infancia. ¿Por qué resultaba tan difícil sentir lo que se nos decía que debíamos sentir sobre Dios o sobre los sufrimientos de Cristo? Pensé que la razón principal era que a uno le decían que debía sentirlo. La obligación de sentir puede congelar los sentimientos. A mediados de la década de 1940, Misomito había alcanzado gran fama por sus escritos cristianos. Filomito sentía, quizás mientras observaba la creciente celebridad de su amigo, en este sentido, que el alumno había superado al maestro, logrando una fama casi injustificada. Una vez se refirió a Misomito, no de modo elogioso, como el teólogo del hombre común. Pero a comienzos de la década de 1940, si estos pensamientos estaban en la mente de Filomito, se encontraban muy por debajo de la superficie. Sentía un afecto aún sin límites por Misomito, y acaso alimentaba todavía la esperanza de que su amigo se convirtiera algún día al catolicismo.
La conversión de Misomito al cristianismo liberó en él una fecundidad literaria que solo cesó con su muerte. Entre sus obras se puede mencionar las cartas del diablo a su sobrino, que dedicó precisamente a Filomito, además de las crónicas de Narnia y de su autobiografía parcial, Sorprendido por la alegría. También se puede mencionar su trilogía cósmica, cuyo protagonista, el filólogo Edwin Ransom, está inspirado en Filomito. Con todo, este dijo: Ransom no tiene la intención de retratarme, aunque como filólogo puedo tener algo de él y reconozco algunas de mis opiniones e ideas. En el prefacio de la tercera parte de la trilogía, Misomito escribió: los que quieran saber más respecto a Númenor y el verdadero oeste, deberán esperar la publicación de mucho de lo que existe todavía solamente en manuscritos de mi amigo, el profesor Filomito. Esta trilogía surgió de un desafío que se realizaron a ambos amigos de escribir cada uno una obra de ciencia ficción en las que se descubría el mito, en el cual Misomito debía escribir sobre un viaje espacial y Filomito debía escribir sobre un viaje temporal, resultando de esto El camino perdido, obra inconclusa por causa de la lentitud y la incertidumbre de su autor. En ella, la pareja actual, Edwin y Elwin, viajan a través de las diferentes fases de la historia de sus nombres. En 1937 se publicaría El Hobbit, de Filomito. En 1939 pronunciaría su conferencia sobre los cuentos de hadas en la Universidad de St. Andrews, y entre 1954 y 1955 se publicaría El Señor de los Anillos, gracias al apoyo de Misomito, como expresaría Filomito en unas cartas. Debo al aliento que me dispensó el hecho de que, a pesar de los obstáculos, con inclusión de la guerra de 1939, perseveré en la escritura de El Señor de los Anillos y finalmente lo acabé. Además escribió: si no hubiera sido por el aliento que me dio Misomito, no creo que hubiera completado El Señor de los Anillos, ni lo hubiera ofrecido a la publicación. Sin embargo, Misomito escribió en una carta que nadie influyó nunca en Filomito. Es lo mismo que intentar influir en un Bandersnatch. Escuchamos su trabajo, pero solo pudimos influir en él alentándolo. Solo tiene dos reacciones ante las críticas: o empieza toda la obra de nuevo desde el principio, o no le presta ninguna atención. Y también escribió Misomito: no influí en él, es decir, no influí en lo que escribió. Mi continuo estímulo, llevado al punto de la insistencia, influyó mucho en él para que escribiera con esa seriedad y con esa extensión. En otras palabras, actué como una partera, no como un padre. Para su amigo Owen Barfield, Misomito era un gozoso deleitador de mitos y hacedor de ellos. Decía que tenía imaginación y con ella una intuición maravillosamente firme de la sustancia imaginal del mito y la fantasía mismos. Filomito en una carta reconoció que el placer más permanente y la recompensa que Misomito y él obtuvieron fue que se procuraron mutuamente historias que escuchar o leer que realmente les gustaban. En 1961, menos de 3 años antes de su muerte, Misomito fue invitado a proponer a alguien para el Premio Nobel de Literatura y postuló el nombre de Filomito. Unos días antes de Navidad de 1962, Filomito volvió a escribirle a Misomito. Se desconoce el tema, pero se sabe que en Nochebuena de 1962, Misomito le respondió agradeciéndole su amabilísima carta. Misomito partió de esta tierra de penumbras hacia la tierra de Aslan el 22 de noviembre de 1963. Filomito, quien asistió a su
funeral con su hijo Christopher, había solicitado que se dijera una misa católica en sufragio de su alma en la iglesia de San Aloysius. En una carta a su hija Priscila, Filomito escribió sobre este hecho: hasta ahora he experimentado los sentimientos normales de un hombre de mi edad, como un viejo árbol que estaba perdiendo todas sus hojas, una a una. Esto se parece a un hachazo cerca de las raíces. Es muy triste que hayamos sido separados así en los últimos años, pero el tiempo de íntima comunicación perduró en la memoria de ambos. En otra carta a su hijo Michael, escribió: nos separamos primero por la súbita aparición de Charles Williams y luego por su matrimonio, del cual nunca me habló. Me enteré mucho después de que tuviera lugar el acontecimiento. Pero teníamos una gran deuda mutua y ese vínculo, con el profundo afecto que engendró, permanece. Era un gran hombre, del que los fríos obituarios oficiales solo rozan la superficie a veces con injusticia. Y a uno de sus lectores dijo en carta sobre Misomito: fue mi más íntimo amigo, poco más o menos de 1927 a 1940, y siguió siendo muy querido para mí. Su muerte fue un gran golpe, penoso, pero de hecho fuimos viéndonos cada vez menos desde que quedó sometido a la dominante influencia de Charles Williams y todavía menos después de su muy extraño matrimonio. El 28 de agosto de 1973, Filomito viaja a pasar unos días con sus amigos de Bournemouth, enferma, y parte desde los puertos grises hacia las tierras imperecederas en una clínica en las primeras horas del domingo 2 de septiembre de ese año. Solo J.R.R. Filomito Tolkien y C.S. Mitromito Lewis podrían llegar a conocer verdaderamente el contenido completo de su amistad. Pero las huellas de estos gigantes del siglo XX, en el camino que recorrieron juntos, nos han dejado ecos tan poderosos que parece que estuviéramos escuchándolos en la misma frontera de Faerí, donde cualquier cosa podría pasar. Tal vez nunca hubiéramos podido leer la balada de Leisian, o El Hobbit, o El Señor de los Anillos, una obra fundamentalmente católica de Filomito, sin la ayuda de Misomito. Tal vez nunca hubiéramos estado en Narnia o no hubiéramos tenido acceso al tesoro de obras teológicas escritas por Misomito si el catolicismo de Filomito no hubieran contribuido a que su amigo volviera a abrazar la religión que había abandonado en su temprana juventud. Y cierro ahora mi presentación con unas palabras del poema Mitopoeia de Filomito, que ya he citado mucho también. Benditos los hacedores de leyenda, con sus versos sobre cosas que no se encuentran en los registros del tiempo. Han visto la muerte y la derrota última, y no obstante, no retrocederán desesperados, pues a menudo han vuelto la lira a la victoria y amables corazones de fuego legendario, iluminando ahora y oscuros días idos con luz de soles, aún no vista por hombres. Aguas. Gracias. Respecto a los mitos, o sea, que pueden servir como esa fuente para, como en este caso de Lewis, de pasar de ese ateísmo o agnosticismo a entender. A ver, no entendí, no oigo bien. Respecto
a la utilidad de estos mitos, ¿no? Como Ok. para gente que es atea, agnóstica y así como en Lewis, que le da una utilidad para entender al cristianismo, pero también dentro de, o sea, ya gente que ya es cristiana, sigue persistiendo esa utilidad de conocer esos mitos, y si es así, habrá algunos de alguna cultura específica o de algún tiempo específico que los considere más acordes, más acercados o más atinados. Bueno, respecto a los mitos en general, aquí Gary Lugo nos puede decir cómo ayuda a los mitos en sedes. Estudiar los mitos, claro que nos ayuda, sobre todo porque a través de ellos percibimos la belleza. Y esa belleza, al fin de cuentas, es un reflejo de la belleza de Dios, como ya lo menciona Tolkien en algún momento. Para nosotros quizás no, pero puede ser, y este es un ejemplo que me llamó mucho la atención de Tolkien, cómo él usa los mitos para evangelizar a su amigo. Los mitos ya existentes, cómo los usa para evangelizar. Entonces, cada cultura, incluso las paganas, las que aún todavía tienen sus propios mitos. Aquí la pregunta sería cómo los que andan en misiones están aprovechando esos mitos para evangelizarlos a través de ellos, hacerles descubrir ahí la belleza de Dios, la belleza y la verdad de Dios expresada en sus mitos, en lo que ellos han visto, en lo que ellos han descubierto, y conducirlos, como hizo Tolkien con Lewis, conducirlos a la verdad. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Yo tengo una pregunta, bueno, Sí, tengo nada dos. más, que no oigo bien. Tengo dos preguntas. La primera, ¿el racionalismo materialista ha provocado que perdamos la capacidad para apreciar el mito y a través de él conectar con lo divino en nuestra sociedad actual? Sí. De hecho, como mencioné al principio, como fue de hecho estaba oyendo una conferencia de Eduardo Segura que cité al principio, que fue ese racionalismo, pero incluso desde un poco antes, que se empezó a perder esa capacidad de entender el mito como expresión de la verdad y pensarlo como algo él menciona que todo se origina a partir del nominalismo de Ockham. Entonces ahí es donde se empieza a perder darle ese sentido de verdad a los mitos. Ahí es el parteaguas donde empieza el racionalismo. La otra sería, ¿en qué libro o en qué sitio web podemos encontrar las cartas de estos dos autores para Las profundizar? cartas. Cuando está como en el bosque, que empieza el filomito, Tolkien le empieza a decir a Lewis acerca de la existencia de Dios, pero digo, es algo para reflexionar y leer, a mí me gustaría profundizar ahí. Lo que menciono yo, Sí, la charla. bueno, las fuentes, las cartas, o sea, las fuentes que usé, como menciono ahí, fueron las cartas aquí nada más menciono las fuentes de ellos dos, las cartas de ambos. Tolkien, las cartas de Tolkien están publicadas, así como cartas de J.R.R. Tolkien, las publicó Humphrey Campbell, su albacea y su biógrafo, y uno de los que han contribuido más a la difusión de su literatura, bueno, que contribuyeron. Lamentablemente ya los dos que más han contribuido ya murieron, Humphrey Carpenter, su biógrafo, está la biografía de él también, de Carpenter, y su hijo Christopher. Las cartas de Lewis, más bien ahí fui sacando de varios lados, esas sí es un poquito más difícil conseguirlas, para tenerlas en PDF, pero existe toda una colección que creo que la contribuyeron su hermano Warren Lewis y su albacea Walter Hooper, para coleccionar todas esas cartas. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el libro, tiene un nombre, pero es toda una colección de cartas de C.S. Lewis. Y
y otro otra de las fuentes donde prácticamente saqué toda esa parte del diálogo aparte, lo fui reconstruyendo, de hecho fue una reconstrucción, pero fui incluyendo ahí textos de las mismas obras de Tolkien. Carpenter también tiene un libro que, aparte de incluirlo en la biografía de Tolkien, tiene un libro aparte que se llama Los Inklings, donde habla de todos. De hecho, habla de Charles Williams, habla de Owen Barfield, donde también una combinación de eso y de las cartas fue con lo que armé todo ese diálogo que ellos tienen en el Addison Walk, que es el punto fundamental para la conversión de Lewis. O sea, la conversión de Lewis venía empezándose a armar. No hablo de ella casi, o sea, no hablo de todo el proceso porque ya había hablado de ella en otra plática, pero quise ahora tocar ese punto de los mitos, cómo fue el punto clave y cómo Tolkien influyó ahí en él. Los Inklings de Carpenter. Ahora, si quieren meditar un poco a partir de ese valor del mito, ese valor de los cuentos de hadas, ese valor, creo que la obra fundamental es Árbol y Hoja de Tolkien. Es una trilogía de pequeñas obras de él. Es un poema, el poema Mitopoeia, que tanto en Árbol y Hoja viene el poema Mitopoeia que cité, viene su ensayo sobre los cuentos de hadas, que también referí mucho, y viene su cuento alegórico Hoja de Nigel, que también tiene mucho que ver con su vida. Que de hecho, la plática que di de Tolkien me basé en Hoja de Nigel. Y ¿cuál otro podría mencionar así? Y muy similar, en el caso de Lewis, podría referir aunque aparte de su autobiografía, Sorprendido por la Alegría, el penúltimo, el de este y otros mundos. Son una serie de ensayos de él precisamente sobre lo que es ficción, cuentos de hadas, todos esos temas, que también sirvieron mucho, lo cité mucho aquí. Pues Javier, quería felicitarte y agradecerte de parte de todos los sacerdotes de la fraternidad, como sacerdote de la fraternidad, por esta plática tan importante. Algunos, a lo mejor que no están tan familiarizados con los autores, pues les parecerá demasiado especializado, pero en realidad este es un tema que es muy importante para el catolicismo actual. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, ¿no?, el racionalismo pues ha venido a destruir el valor del mito, ¿no?, que es tan importante para nuestra religión cristiana. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor, que se decía de él que siempre hablaba en figuras. Entonces es parte fundamental también, ¿no?, de las raíces grecolatinas. Platón y Aristóteles, ambos eran monoteístas y estaban convencidos de la existencia de un solo Dios. Más sin embargo, hablaban de la importancia de mantener los mitos y su importancia para el pueblo y para guardar las buenas costumbres. Las vidas de Plutarco, en el libro de las vidas de Plutarco, en su introducción, entonces Plutarco dice que son las vidas de los héroes míticos griegos, y dice Plutarco y Romanos, ¿no? Y habla Plutarco de la importancia del mito, y dice, no, algunos de ustedes pensarán que pues estas cosas pues parecen exageradas, o a lo mejor parecerán irreales, pero no las desprecien, porque detrás de estas figuras pues se esconden verdades. Entonces no hay que pasarlas de alto, ¿no? Y vemos en nuestra iglesia, ¿no?, que muchas familias entonces miran estas obras míticas como cosas del demonio, y esto es una tentación racionalista, ¿no? Entonces debemos de promover, al contrario, que los niños, que los jóvenes sigan leyendo estas historias que ayudan a desarrollar su capacidad creativa. Entonces, muchísimas gracias, Javier. Por último, también, hablando de Plutarco,
el mismo San Jerónimo imita a Plutarco escribiendo las vidas de los santos. Entonces, así como Plutarco escribió la vida de los héroes romanos y de los dioses, así San Jerónimo escribe en forma de mímica las vidas de los santos. Entonces, que entendamos la importancia, y muchísimas gracias, Javier Domínguez. Sí, nada más como un complemento a lo que dijo el padre. Quizás de ahí es donde surge esta idea modernista en la iglesia de separar al Cristo de la fe del Cristo histórico. Cristo de la fe, ese Cristo mítico, separarlo del hecho histórico de su existencia. Entonces, aquí se reúnen en el mito. Como dice ahí, perfecto matrimonio entre el cielo y la tierra, entre la leyenda y la realidad. El mito cristiano, entendido auténticamente, visto con esa capacidad imaginativa del hombre de entender y ver todo lo que hay detrás de esa persona que estuvo aquí, en esta tierra.